Colombianos, vamos a hablar sobre la noticia que dio a conocer el IMPEC en las últimas horas sobre Popeye, pero aún más importante vamos a hablar sobre los presuntos vínculos que tuvo él en los últimos años con sectores políticos en nuestro país, porque se llevó información importante y relevante para los colombianos, para la justicia y para la política que no le contó a nadie. Entonces resulta que el IMPEC informó este 6 de febrero que John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, había fallecido en la madrugada en el Instituto Nacional Cancerológico. El privado de la libertad se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del 2019 y padecía un cáncer de estómago. John Jairo Velázquez Vázquez estaba capturado desde el 25 de mayo del 2018, pues resulta que hoy 6 de febrero del 2020 el IMPEC informa sobre la muerte, el fallecimiento de alias Popeye de John Jairo Velázquez Vázquez, pero a raíz de este hecho, de este acontecimiento para el país, porque obviamente es un acontecimiento ya que fue uno de los mayores criminales que hemos tenido en la historia de Colombia, surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas sobre la información que él tenía sobre políticos, sobre sectores políticos, sobre muchos personajes de Colombia y que no le contó finalmente a nadie porque pues al parecer le daba miedo perder la vida al contar todo este tipo de información. Pero resulta que en algunas entrevistas pues él dio pistas, dio algunas cosas para que todos empezáramos como a analizar, bueno, qué información tenía John Jairo Velázquez Vázquez Popeye sobre los políticos de Colombia, por qué de un momento a otro pasó de criticar a unos políticos o hablar de esos políticos a ser parte de las filas de los seguidores de esos políticos. Todo eso vamos a contarlo acá porque resulta que hace unos días, exactamente el 21 de enero del 2020, Santiago Molina Roldán escribió una columna que dio muchas vueltas en redes sociales y causó mucha curiosidad y fue muy interesante por la duda que planteaba, por la pregunta que le planteaba a John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, y decía en su título: Popeye, no se lleve a la tumba lo que sabe sobre Uribe. Álvaro Uribe Vélez, lo que sabe sobre el senador, o sabía, porque pues ya finalmente se lo llevó y no le contó a nadie eso, no le contó a la justicia ni al país. Y miren esta parte en donde él comentaba, el columnista: ya usted ha revelado mucho, el modus operandi de Escobar, de su banda, de todo lo que hicieron. Sin embargo, hay algo que usted no debería llevarse: la verdad sobre un episodio en la vida de Uribe. En repetidas ocasiones usted ha dicho que Álvaro Uribe trabajaba para Pablo, pero usted temía hablar de eso porque bien sabemos que el hoy senador es alguien muy poderoso. Sin embargo, ahora que usted está en su lecho de muerte y no tiene nada que perder, ni su libertad ni su vida, cuente toda la verdad sobre todo lo que le permitió Uribe a su patrón cuando era el director de la Aeronáutica Civil. Colombia merece saber la verdad sobre ese pasado oscuro. Quizás ya no haya pruebas de que Uribe o Barito haya colaborado para que el imperio de Escobar tuviera el poder que tuvo, pero su testimonio puede ayudar a aclarar más el pasado del hoy senador, un sujeto que algunos creemos logró el podio en la presidencia de la República no una sino dos veces, ha ayudado con ayudas no tan ortodoxas. Pues esto era lo que decía este columnista llamado Santiago Molina Roldán, y causó mucha curiosidad porque en esos días se conocía que Popeye pues ya se encontraba en las últimas y mucha gente en las redes sociales empezó a pedirle que por favor no se llevara la información que tenía sobre políticos de Colombia, sobre muchas situaciones, sobre muchos hechos que las víctimas de Popeye, que las víctimas de muchas personas en nuestro país merecían saber toda esa verdad, que los colombianos merecíamos saber todo eso, pero pues ya finalmente sabemos en qué terminó este tema. Pero ante esto quiero que veamos unos videos en donde hablaba John Jairo Velázquez Vázquez sobre algunos políticos, especialmente sobre Uribe en Colombia. Selva adentro y devolviendo sus pasos, Velázquez comienza a reconocer un lugar muy importante para el negocio ilegal. Vea la pista ya. Por esa pista salieron cientos de aviones cargados de cocaína hacia los Estados Unidos. Una pista clandestina que legalizaron con la complicidad de las autoridades de la época. La pista la hizo Pablo Escobar, tiene afirmado y pavimentada. Y la autorizó la Aerocivil de la época, porque yo me acuerdo que hubo muchas investigaciones por esa pista, y la pista seguía funcionando, y firmada por el doctor Álvaro Uribe Vélez, el Aerocivil de la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él fue el director de la Aerocivil. En esa entrevista,
Popeye confesaba que Álvaro Uribe Vélez, cuando era director de la Aeronáutica Civil, firmó y autorizó aún sabiendo que esa pista era para Pablo. Y nadie dijo nada. Y pues eso los venía diciendo Popeye en algunas entrevistas, pero resulta que él afirmaba que lo mejor para él era mejor no decir nada, solo pues este tipo de cosas así muy básicas pues él contó, pero finalmente decía: yo prefiero no decir nada y que la historia y la vida se vaya encargando de contarle a los colombianos lo que realmente sucedió. Pero también quiero que veamos esta entrevista del 29 de julio del 2016, en donde habla Popeye. Respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. Eso decía Popeye en su momento, que dejara el tema para la historia y llegará el momento y se contará. Pues finalmente no lo contó, no reveló eso. Y es muy curioso que en esos momentos pues decía todo esto sobre ese sector político, sobre Álvaro Uribe, y finalmente terminó metido o relacionado con ese sector político que obviamente muchos uribistas lo rechazaban ser relacionados con Popeye, pero pues muchos de sus hechos, muchos de sus actos fueron afines a ese sector político. Ahorita vamos a analizar todo lo que sucedió en ese tema, pero también quiero que veamos este video. ¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso Todavía. que cualquier mafioso, sí. Poderoso económicamente. Muy económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República. El dueño de Colombia, el más poderoso de este país, decía Popeye. Esa era la información que tenía y que no se la contó a los colombianos y que se llevó, y que finalmente no vamos a saber qué información tenía, qué sabía sobre estos políticos, qué era lo que él tenía que contar sobre la persona más poderosa de este país y el dueño de Colombia, el dueño de Medellín, como él lo catalogaba. Pero vamos a ver qué era lo que sucedía con Popeye y con ese sector político. Resulta que el 25 de junio del 2018 salía esta información en donde aseguraban que Popeye había comprado votos para una congresista del Centro Democrático y que la fiscalía tenía pruebas, tenía información, tenía todo contundente para empezar esta investigación y para adelantarla con efectividad. Y pues sabían supuestamente que Popeye había comprado votos para el Centro Democrático y que manejaba campañas en Antioquia para ese partido político. Eso era lo que decía la fiscalía en ese momento, en junio del 2018. Y esto es importantísimo conocerlo, porque pasar de criticar a las personas que hacían parte de ese sector político a él hacer parte de ese sector político sería por miedo, sería como estrategia. No sabemos y nunca sabremos por qué finalmente terminó allá. Obviamente tenía parecidos en su ideología, tenían coincidencias ideológicas en el actuar de Popeye, en todo lo que él decía en redes sociales. Obviamente pues el sector político que más se acoplaba a lo que él pensaba era ese. Pero es curioso todo lo que sucedía y se conocía esto, que supuestamente la fiscalía decía Popeye había comprado votos para ese partido político, y así lo informaba por lo menos Noticias 1, que vamos a verlo.
Y a propósito, en la audiencia en que el fiscal del caso escuchó a los testigos de cargo contra la representante Restrepo, hubo una sorpresa. Alias Popeye, ex sicario de Pablo Escobar, habría patrocinado parte del fraude electoral. Guillermo Gómez siguió esa... Imagínense eso, Popeye aliado, supuestamente la información de la fiscalía, para comprar votos para ese partido político. Y las cosas no se quedan ahí. Para más o menos el 2018 creo que se realizó una marcha, ya vemos la fecha. 2019 se realizó la marcha del uribismo el 1 de abril y él invitaba, hoy vengo en este video, a que se marchara a favor del uribismo. Hágame el favor, a que marcharan en contra del gobierno Santos y a que salieran a marchar con él, con el uribismo. A invitarlas y a invitarlos a la marcha del 1 de abril en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que nos está sucediendo es muy grave. Colombia está ahogado totalmente en corrupción, pero más grave que la corrupción es nuestra indiferencia. Este 1 de abril podemos demostrarle a este presidente que no estamos de acuerdo con sus políticas, que no estamos de acuerdo con la entrega del país a las FARC, que no estamos de acuerdo que haya desconocido la voluntad popular. Él mismo, este mentiroso, convocó al pueblo colombiano para que dijera sí o no a la paz. Sí, fue en el 2017, me parece, sí, 2019 estaba ya Iván Duque, qué pena el lapsus, pero resulta que sí, él invitaba a que marcharan en contra del gobierno de Juan Manuel Santos alrededor del uribismo, que salieran todos a marchar ese día. Y decía, 2017, sí señores, es clave salir el 1 de abril al gritarle corrupto al corrupto, ladrón y al ladrón, y ladrón al ladrón y traidor al traidor. Esta cosa con ojos de Juan Manuel Santos es lo peor. Decía él, pues obviamente participando al lado de todo este sector político. Y esto es importantísimo. Después de que veíamos estos videos en donde él hablaba sobre Álvaro Uribe Vélez, miren estas declaraciones. Esto decía él: quiero proteger al país. Yo ya abandoné la ambición y no le tengo que robar nada al pueblo. Por eso sé que la gente me apoyará y me gustaría unirme con el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque es un hombre brillante. Imagínense eso. Es un señor que ha tenido una vida complicada jurídicamente, pero él defiende al país de la FARC y eso para mí es suficiente. Si él me pidiera unirme a su partido político, yo lo haría sin pensar. Era lo que decía Popeye. Pasar de criticar a Uribe y de tener información a ser un supuesto aliado de Uribe en su lucha política. Eso es lo que causó mucha curiosidad en los últimos años y empezó a generar suspicacia sobre cómo o por qué Popeye terminó tan metido en ese sector político cuando realizaba esos comentarios en contra de Álvaro Uribe. Esa es la suspicacia que ha generado en la ciudadanía y que pues hoy ya no vamos a saber nada. Y mucha gente me preguntaba, ¿será que Popeye iba a hablar en contra de Uribe e iba a contar todo lo que sabía? Yo siempre decía que no, que algo pasó ahí, algo hicieron para que Popeye terminara de ese lado y no contara nada, y que finalmente no iba a contar nada, y así fue, y así es lo que hoy pues estamos viendo. También se conocía que para el 2017 y 2018 Popeye apoyaba al presidente Iván Duque en su campaña política para la presidencia de la República. También lo apoyó. Supuestamente la fiscalía estaba comprando votos en Antioquia para ese sector político. Apoyaba a Álvaro Uribe Vélez en los últimos años, apoyó a Iván Duque y tenía mucha relación con ese partido. Obviamente, pues algunas personas salieron a preguntar si Duque iba a rechazar ese apoyo, que finalmente nunca lo rechazó. Y también salió en la marcha del 1 de abril y miren, estas eran las fotos que él tenía junto a los sectores políticos que ya hemos venido hablando. Salía a pedir que Santos renunciara junto con el uribismo, participó activamente con ellos, tenía al parecer relaciones según la fiscalía con ese sector político en algunas ciudades de Antioquia. Eso era lo que sucedía. Esa fue como la historia de los últimos años de Popeye y más la relación que tenía en la política de nuestro país, que desde que salió de la cárcel empezó a mostrarse mucho en redes sociales, a opinar sobre la política. Y esas entrevistas, pues, en donde daba información sobre Álvaro Uribe, quedaron en el pasado y todos esperábamos, bueno, Popeye va a contar algo importante sobre este personaje, vamos a conocer la verdad sobre esa pista de Escobar
y de la Aeronáutica Civil cuando estaba Uribe, pero no se conoció. Algo sucedió en esos años que él terminó metido fue en ese bando, en ese lado de la política, y terminó involucrado en lo que ya vimos, apoyando a ese sector político. Terminó buscando hasta el apoyo de Uribe, que decía que si él le pedía que entrara al partido político del Centro Democrático, él con gusto lo iba a hacer. Y pues todo eso sucedió y lamentablemente no vamos a tener esa información que todos los colombianos esperábamos. Ya, o quién sabe si la dejó escrita, la dejó con alguien, la dejó en un lado escondido para que en unos años sepamos todo. No sabemos qué va a suceder o qué dejó preparado, pero al día de hoy no tenemos la información que él decía que más adelante iba a contar sobre la persona que mandaba en este país y el dueño de Colombia. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, unirse como miembros al canal. Gracias por apoyar la independencia. Dejen su comentario, ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Nos vemos en la próxima, gracias por ver, adiós.